Continuamos en el segundo bloque de este día. Pamela Reyes es psicóloga, doctora en psicología, máster en arteterapia y postgraduada en educación artística, cultura y ciudadanía y directora del máster Artes en la Salud y Arteterapia. Facultad Artes Universidad de Finisterrae en Santiago de Chile. Pablo Schalchaes, artista visual, máster en artes visuales, docente del máster Artes en la Salud y Arteterapia, Facultad de Artes, Universidad Finisterrae. Bueno, hola, somos Pablo Chalcha y Pamela Reyes. Nosotros trabajamos en la Facultad de Artes de la Universidad Finisterrae, en el máster de Artes en la Salud y Arteterapia. Y esta presentación que nosotros hacemos al Congreso tiene que ver con un taller de autocuidado que nosotros hicimos el año pasado. No sé, Pablo, si tú quieres decir algo, No, ¿no? démosle la presentación nada más. Vamos a presentar Bien entonces. tarde. Voy a mover un poquito acá. Bueno, este es un taller de autocuidado para equipos de salud y cuidadores, digamos, durante la emergencia COVID, específicamente en una residencia de adultos mayores, ¿no? Primero un poco resumir la perspectiva o el enfoque que nosotros tenemos hacia el autocuidado. Primero relevar la idea de la integralidad, es decir, una perspectiva biopsicosocial para el abordaje. Segundo, la idea del concepto de lo disruptivo, es decir, evitar los determinismos entre la emergencia de un evento y una respuesta, es decir, consideramos que hay situaciones que pueden ser traumatogénicas, pero que no necesariamente significan que hay un trauma en los profesionales, digamos, que trabajan con altas exigencias, sino que justamente se deben dar ciertas condiciones, ¿no? Para que ellos puedan ir elaborando y metabolizando la disrupción, ¿no? Que en este caso es la emergencia, ¿no es cierto?, de la crisis sanitaria, con todas las implicancias que esto tiene. Un tercer elemento tiene que ver con un cuidado de equipos centrado también en las necesidades de los equipos, eh, en, permitiendo el desarrollo, ¿no es cierto?, de una experiencia relacional reconstructiva. ¿Mm? Desde esa perspectiva, realizamos unos primeros encuentros con los equipos en donde emergen algunas necesidades grupales, ¿no? Emergentes grupales como la deshumanización, la incertidumbre, las exigencias de la disrupción de la emergencia, es decir, todas las exigencias que implican todos estos nuevos cambios en la forma en que viven y hacen las cosas, el cansancio y el agotamiento, producto también de toda esta urgencia, y las faltas de comunicación entre el equipo de trabajo. Eh, Sí, quisiera comentar, ¿no? Brevemente el- este diálogo, esta relación, este trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto? En donde el enfoque y la utilización de herramientas de arte, ¿no? Tiene un foco en lo que se hace llamar hoy en día arte contemporáneo, ¿no? Y quisiera brevemente cuestionar esa premisa, ¿no? Y aclarar a qué nos estamos refiriendo con estrategias de arte contemporáneo en un taller de autocuidado, ¿no? Y es básicamente, ¿no? Y en especial atendiendo a esta disrupción y a esta emergencia, ¿no?
es que en la visión que compartimos con Pamela, ¿no es cierto?, está vinculada a formas de arte, ¿no?, que de alguna manera, por supuesto, rompen el paradigma del objeto artístico, ¿no?, y se vuelcan a, a subrayar, ¿no es cierto?, los procesos, ¿no es cierto?, los procesos creativos y los procesos de construcción de sentido, ¿no? Y entonces, cuando nos referimos a arte contemporáneo es precisamente a estas formas de arte, ¿no es cierto?, que de muchas y muy variadas formas, ¿no es cierto?, y pretextos, logran convocar situaciones, ambientes, experiencias de grupos humanos en distintos contextos, ¿no? El contexto nuestro es en un contexto de un hogar de adultos mayores, ¿no? Eh, vemos algunas imágenes aquí de artistas que de alguna manera han inspirado también ámbitos de este trabajo, ¿no es cierto?, comunitario, ¿no es cierto?, de este trabajo de taller de autocuidado, que están principalmente ligados a las prácticas textiles, ¿no? Eh, Antes veíamos un estilo de un video de Catalina Bauer, ¿no?, Dar y Recibir, donde hay un trabajo, ¿no es cierto?, muy gráfico, ¿no?, de construcción grupal, ¿no es cierto?, de tejido, y esta imagen que vemos después, ¿no?, de María Nepomuceno, ¿no es cierto?, una artista carioca brasilera, que trabaja profundamente, ¿no?, el sentido del tiempo que crea el tejido, ¿no? Bueno, así vamos también alimentándonos de otros hacedores y hacedoras o artistas, ¿no es cierto?, que de alguna manera profundizan en sus propias experiencias, en su trabajo profesional, profundizan también experiencias que a nosotros también nos sirven muchísimo a la hora de proponer una forma, una estructura de taller, ¿no? Eso. En cuanto a las formas de materializar, ¿no es cierto?, el taller de autocuidado, ¿no? Por supuesto que nos vimos frente a necesidades, ¿no?, que desde ahí nacen, ¿no?, pero también muy fuertemente frente a restricciones, ¿no? Por supuesto que las restricciones más radicales eran las que están vinculadas, ¿no es cierto?, a la pandemia, ¿no es cierto?, y la emergencia sanitaria, ¿no? Pero también a una situación espacial, ¿no?, a restricciones espaciales, a restricciones temporales, a restricciones de participación, a restricciones materiales, ¿no? Por ejemplo, en relación a estas restricciones espaciales, ¿no?, el lugar que no conocíamos, ¿no?, físicamente, este lugar estaba sectorizado debido a la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, habían personas contagiadas y habían sectores para cada grupo de personas, ¿no es cierto? Entonces el espacio no era de libre acceso y era de una complejísima dificultad, ¿no es cierto? Estaba también una restricción temporal. Nosotros contábamos con 30 minutos para poder armar una actividad virtual, por supuesto, ya que las trabajadoras de salud de este lugar contaban y disponían de muy poco tiempo, ¿no? Otra restricción era la participación. No siempre todas podían participar, ¿no? Y había una restricción también material, es decir, hubo que armar una estrategia material para proponer o invitar a una práctica específica, ¿no? Esos materiales tenían que estar higienizados, tenían que ser enviados por delivery, etcétera, ¿no? Una serie de condiciones. Entonces, gran parte de de esta experiencia que desarrollamos está eh, definida por estas restricciones, ¿no? Eso es importante aclarar. A partir entonces de estas, justamente de estas restricciones, nosotros nos podemos plantear la estructura del taller de acompañamiento. En este sentido, el taller es abierto, es voluntario y es virtual. Su estructura por sesión, como nos decía Pablo, tiene 30 minutos en condiciones de distanciamiento físico, ¿no?
especialmente con todas las máscaras y todos los utensilios, digamos, de sanidad que tenían que utilizarse dentro del establecimiento. Dura el taller 14 sesiones en un momento bien complejo de una alta tasa de contagios y de incertidumbres entre julio y octubre del 2020. De alguna manera la decisión de abordar, digamos, el trabajo desde la práctica textil obedece a dos emergentes grupales: la disrupción y la desritualización de la muerte, y en un segundo momento del proceso a la necesidad de reconocerse y dialogar. Es decir, reconocemos en el proceso dos momentos: un primer momento como más vinculado a la contención y a la memoria colectiva, buscar maneras de ritualizar, y un segundo momento orientado a reparar los vínculos y la comunicación entre el equipo, ¿no? Y en eso obedecen esas dos prácticas, ¿no? Cada sesión, entonces, en ese momento tenemos distintos momentos al interior de cada sesión, que, como nos decía Pablo, tiene 30 minutos de duración, por lo tanto es muy guiada, y dos momentos a lo largo de las 14 sesiones. Cada sesión se inicia con una respiración consciente que marca la entrada al taller y marca también un espacio para poder estar presente de manera integral, ¿no? En la situación del taller, pensando que afuera de la sala del taller hay tremendas exigencias, ¿no? Es como un momento y espacio de respiración consciente. Un segundo momento que tiene que ver con la práctica 1, que son las microartesanías. Sí, Pablo. ahí, disculpa, a mí me gustaría comentar entonces, tal como mencionaba Pamela, ¿no es cierto? Hay estructura interna de cada sesión y hay un desarrollo también a lo largo de estos meses de trabajo, ¿no? Este primer momento o práctica, ¿no es cierto? Esta primera práctica responde a esta necesidad, ¿no es cierto?, frente a esta desritualización de la muerte, la necesidad también de que ellas puedan tener un momento de personal, individual, ¿no es cierto? Eh, eh, podamos llevarlas a través de una práctica, ¿no es cierto?, a recordar y eh, a traducir, ¿no es cierto?, esa memoria con una práctica muy pequeña, muy contenida en sus propias manos. Entonces, se propone esta actividad de microartesanía, ¿no? Es la creación de un pequeño prendedor, ¿no?, que les lleva también muy pocos minutos hacerlo, ¿no es cierto? Y que está hecho, la única instrucción que se da, ¿no es cierto?, es elegir de los materiales que hay disponibles. La palabra clave es prendedor, ¿no?, un objeto reconocible. Y la otra instrucción que se da es que mientras se haga, se recuerde a alguna de las personas que han muerto estas últimas semanas a raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces se generan varias sesiones con esta práctica y esos prendedores se van conteniendo, se van guardando en un estandarte que va acumulando la suma de estos prendedores, ¿no? Se acumulan alrededor de, no sé, unos 40, 30 y tantos prendedores, ¿no? Esta gráfica de alguna manera intenta graficar, intenta señalizar, ¿no?, esta experiencia de microartesanía, ¿no?, estas instrucciones: use hilo, recuerde, una parte, ¿no?, una parte con otra parte, ¿no?, y prenda ese objeto, ¿no?, adhiéralo, préndaselo, ¿no? Estos son algunos de los resultados de esas microartesanías. Para mí son pequeños, parecían insectos, ¿no?, pero son
son objetos producto de maniobras muy sutiles hechas con la punta de los dedos, ¿no? Eso creo que es un Exacto. dato clave, por lo menos, Tenían a la que, hora de pensarlo como una práctica, ¿no? claro, tenían que ser una actividad que demandara un mínimo de esfuerzo, porque las personas estaban en esa primera etapa muy cansadas. Vamos al segundo momento. ¿Mm? Este momento 2 que también llamamos práctica 2, ¿no? Es ya luego de una evolución de los talleres, ¿no? Aproximadamente a la mitad del tiempo, ¿no? Total de los talleres, en donde también las necesidades van cambiando, ¿no? El grupo completo logra asistir a los talleres después de 2, 3, 4 semanas, ¿no? Casi un mes, ¿no? Eh, y luego de esta primera actividad de microartesanía, ¿no es cierto?, emerge esta necesidad ya más verbalizada también, ¿no? De poder establecer un diálogo entre el equipo de trabajo, entre las cuidadoras, ¿no? Un diálogo que no está existiendo y que está bastante tensionado por la situación estresante del COVID en este hogar, ¿no? Entonces, como una manera de profundizar en esa práctica textil, pero cambiando la estrategia, ¿no? Para responder a esta necesidad, es que se propone, se invita a esta segunda práctica que consiste en el trenzado en duplas, ¿no? Y también integrando 3 preguntas en el proceso, ¿no? ¿En qué consistió este trenzado en duplas, ¿no? En parejas enfrentadas, ¿no? Con distanciamiento, pero con la posibilidad de enfrentarse y mirarse, ¿no? Esta dupla elige hebras que están previamente cortadas, qué sé yo, acopiadas, y se les solicita armar una trenza en duplas, ¿no? Es decir, comenzar una y luego terminar la otra, ¿no? Mientras una hace la trenza, quien sostiene la fijación para la trenza, ¿no? Le hace 3 preguntas, ¿no? Esas preguntas son, cuéntame algo que te gusta, cuéntame sobre algo de tu infancia, y la tercera pregunta y final es, ¿cómo te ves de aquí a fin de año? ¿No? Esas preguntas las realizaba quien tiene la fijación de la trenza, y quien trenza se explayaba libremente, y lo único que hacíamos nosotros era marcar ese tiempo para que se invirtiera el ejercicio, y entonces preguntara la otra compañera, y trenzaba así la, la nueva compañera, ¿no? Luego tenemos un tercer momento que es un momento para la integración de conversación y cierre, básicamente, de compartir un poquito la experiencia. No todas alcanzaban, trabajábamos con la experiencia, digamos, no todas alcanzaban a verbalizar, trabajábamos con algunas de las personas que voluntariamente querían compartir. ¿Mm? Entonces, como señalábamos, de alguna manera entendíamos el trabajo textil como un modo, ¿no es cierto?, de generar intimidad, de generar un contacto con un hacer que puede ser más o menos conocido y un estar en el presente que sentimos que de alguna manera lo refleja muy bien esta frase de María Nepomuceno, ¿no? Eh, El último momento es la realización de una instalación, ¿no? De carácter memorial, en donde se integran los pequeños objetos realizados y se agregan, ¿no es cierto?, algunas imágenes de adultas mayores que han fallecido durante la pandemia. Pablo, si tú quieres hablar un poquito sobre eso. Mm, es también una necesidad de cierre, ¿no? Y que también se articula también con el equipo de profesionales del hogar, con la psicóloga y la asistente y la terapeuta ocupacional, Claro. que también ellas
están de alguna manera archivando, ¿no es cierto? Y fichando, ¿no? Estos fallecimientos, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que los rostros de estas personas sienten la necesidad de recordarlos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que no queden en la lógica del archivaje, nomás, ¿no? Del archivo guardado y en carpetas, ¿no? Entonces, a raíz de esa también necesidad de ellas que surge la necesidad de, eh, y la propuesta, ¿no? De Mm. eh, instalar también los rostros de estas personas fallecidas en estas ventanales que dan hacia un patio interior del lugar, ¿no? Ujú. Entonces se combina estos objetos con los rostros de estas personas que han fallecido. Exacto. Entonces, de alguna manera nos preguntamos como conclusiones, o sea, son más preguntas que conclusiones en ese sentido, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que el hacer manual se enreda en los pensamientos, el habla, la escucha y el devenir de vínculos, ¿no? Nos encontramos en una experiencia de hacer, pensar, sentir y compartir. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es que generamos un dispositivo creativo, un dispositivo de arte, que promueva la emergencia de los propios recursos de afrontamiento eh, del equipo de trabajo, ¿no? Tanto de los equipos de los profesionales y las cuidadoras, ¿no? Es decir, generar unas condiciones en los cuales se encuentren y sea en el hacer intencionado un dialogar. Pensamos que o postulamos que esto gatilla justamente el procesamiento. Generamos condiciones para ese procesamiento. Y en ese sentido, de alguna manera, hay una diferencia, como decía Pablo al inicio, a las actividades tradicionales de arte terapia, en los cuales lo que se hace es trabajar evocando una imagen y explorando la imagen en el proceso. Lo que nosotros estamos, y por eso nos parece interesante la propuesta del arte contemporáneo, de las artes participativas, es la importancia de generar ciertas condiciones que muevan los recursos que tienen las personas eh, para justamente el procesamiento. Y en ese sentido, una pregunta es, ¿cómo se conforma el espacio terciario grupal del acompañamiento psicosocial? ¿Cómo pensamos, no es cierto?, las condiciones. Eh, por ejemplo, nosotros trabajamos a distancia, pero el grupo está reunido. Y en ese sentido nosotros aprendimos a potenciar el que ellos pudieran encontrarse, el que ellos pudieran escucharse, el que ellos pudieran dialogar entre sí. Y nosotros en esta distancia justamente íbamos dando algunas instrucciones y renunciábamos muchas veces a entender todo lo que en el proceso grupal estaba ocurriendo, porque no podíamos dar cuenta nosotros a distancia de esto. Ese fue, yo creo que un aprendizaje. No sé, Pablo, si quieres agregar algo más. No, estoy completamente de acuerdo con esto, que más que conclusiones son preguntas, ¿no? Hay preguntas abiertas, generales, y otras más específicas de las prácticas puntuales, ¿no? Yo me quedo con varias preguntas ahí que también se van de alguna manera desarrollando, no sé si respondiendo, se van desarrollando a medida que uno las pone nuevamente en práctica, ¿no? Sí, Entonces, la continuidad en este trabajo para mí es importante también. sí. Logramos estar por lo menos varios meses en el año. Ese fue también un logro, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que nos sirva para poder dialogar y seguir construyendo en esta área. Muchas gracias por interesarse en nuestro trabajo. Esther Suaya es escultora y licenciada en arte, docente de cerámica en la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas de Vicente López. Hola a todos y todas. Quiero agradecer la invitación a participar de la cuarta jornada de arte y rehabilitación, ya que este tipo de encuentros nos permite dar a conocer la tarea que realizamos
y a su vez conocer las actividades que realizan colegas y compañeros de trabajo, especialmente en estos momentos donde todos hemos tenido que reinventarnos. Lo que voy a contar es la experiencia de haber realizado un mural de arte público y participativo en plena pandemia. Durante el año 2020, a partir del momento en que se establece el aislamiento social preventivo y obligatorio por causa de la pandemia, comenzamos a pensar de qué manera podíamos trabajar con los pacientes que tienen dificultades visuales, los que asisten al Viñone, al taller de cerámica. Primero fue en forma de llamados telefónicos y luego comencé a dar clases de historia del arte y cultura por medio de los audios. A mediados de junio, desde la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Municipalidad de Vicente López, me proponen realizar un mural participativo para el espacio público. La propuesta fue un disparador que nos permitió pensar alternativas de materiales, procedimientos, metodologías y logísticas. Junto al grupo Mudas Arte, llevamos realizados más de 10 murales participativos en cerámica para el espacio público. Pero dada la situación del año 2020, realizar el mural sería un gran desafío. Vamos a describir cómo se realizan los murales de arte público y participativo en cerámica para reflejar luego cómo hemos tenido que adaptarnos el año 2020 al trabajo de mural. Para eso lo dividimos en 4 ítems. Primero pensamos una temática al que le adjudicamos una estructura. Luego armamos jornadas participativas. En tercer lugar, se realiza el emplazamiento en la pared y en cuarto lugar se realiza la inauguración. Estos pasos los hacemos en el taller, que cuenta con los materiales y herramientas pertinentes para trabajar la cerámica, y los trabajamos en forma grupal a través de jornadas de modelado y de esmalte. Así se crean las piezas que luego serán colocadas en el mural. La inauguración es un momento festivo en donde están todos invitados, los autores de las obras con sus respectivos parientes y amigos. Se deja instalar en una plaza una obra de arte público y participativo donde queda la premisa que el arte y la creación es cosa de todos. Ahora bien, vamos a comentar cómo fue que nos encontró el año 2020 en una situación de aislamiento, sin el taller que nos alberga y sin la posibilidad de utilizar la cerámica como material de trabajo. Elegimos entonces un elemento que estuviera al alcance de todos, que pudiera encontrarse en cualquier casa y que soportara la intemperie. Se nos ocurrió trabajar con CDs. Hicimos la propuesta por los medios que teníamos para trabajar, audios, Zoom, etc., en las distintas instituciones que suelen participar con el proyecto. Tanto los pacientes como los profesionales se entusiasmaron con poder realizar el mural y lo tomaron con gran entusiasmo. Utilizamos la misma metodología que con los murales de cerámica. Primero realizamos una estructura teniendo en cuenta las posibilidades de los materiales que íbamos a usar. Decidimos que la temática sea el jardín encantado y los módulos serían flores, mariposas, etc. La estructura consistió en una suerte de puertas pintadas como laberintos, formando con líneas que permitieran una lectura a todo ese material diverso que proyectábamos como parte de la obra. La participación la hicimos capacitando por Zoom a los profesionales de las distintas instituciones. De ese modo logramos una mayor participación y producción. A su vez, también se interesaron en ser parte de este trabajo escuelas de la zona, ya que la propuesta les permitió sentirse parte de un colectivo. Surgieron también entre los participantes formas novedosas de hacer flores, como por ejemplo con latitas de gaseosas, con texturas diversas, usando el CD como soporte, hasta con elementos de arte textil. Participaron más de 500 personas con una producción de aproximadamente 700 obras. Respecto al emplazamiento, tuvimos que diseñar una logística de entrega, de manera que todas esas obras llegaran en tiempo y forma al lugar para poder diseñar la instalación del mural.
Docentes y profesionales retiraron los trabajos casa por casa. Se instalaron a su vez 2 espacios donde se podían dejar las obras con horarios específicos para que sean recibidos y diferentes estrategias que posibilitaron que todas las producciones llegaran a destino en el momento indicado para ser emplazadas. Junto al grupo Mudas Arte y a profesionales de la Dirección de Discapacidad, fuimos colocando una a una todas las piezas realizadas por los participantes de esta propuesta, convertidos desde ese momento en autores de la obra. Cabe destacar la alegría de los vecinos al ver en la plaza, la que llevan a jugar a sus hijos, donde pasean los jóvenes y adultos, la transformación de una pared lisa y neutra en una verdadera obra de arte llena de vida y color. La inauguración tuvo que hacerse con los protocolos pertinentes. No fue la fiesta que todos recordábamos, pero sí fue un momento histórico porque dejamos instalado no solo un mural de arte público y participativo en plena pandemia, sino también la experiencia de una creación colectiva en momentos de aislación social preventiva y obligatoria. Y ese hecho creativo nos llena de energía y felicidad. Vamos a mencionar algunos de los logros que obtuvimos a partir de la experiencia del mural. Instalamos una metodología, es decir, los participantes se ubicaron en un lugar activo. Las limitaciones impuestas por la pandemia favorecieron la actitud del autodidacta. Ellos investigaron con las técnicas y materiales que tenían a su alcance para crear, y en la clase por Zoom explicaban lo que habían hecho. De esta manera, enseñaban a su vez a sus compañeros lo que ellos mismos habían aprendido. El espacio de trabajo, el taller. Tuvieron que armar un espacio taller en sus propias casas, la mesa de la cocina, el living, en alguna habitación, pero encontraron la forma de poder trabajar, el tiempo y el espacio necesario para concretar lo que se propusieron. Sentido. Al producir pensando en un destinatario, en este caso el mural, encontraron que el trabajo que realizaban tenía un sentido. Resultados. Valoramos el proceso de creación, pero pusimos el acento en que los procedimientos debían llevar a un resultado concreto. Participación comunitaria. La realización del mural logró, en momentos de aislación, concretar una obra de arte público y gracias al esfuerzo mancomunado de toda la comunidad lo pudimos realizar. Por último, quiero agradecer muy especialmente al compromiso de las siguientes instituciones que participaron en la obra. Los talleres recreativos de la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas de Vicente López, la Escuela Michael Hamm, el Hospital Geriátrico Rodríguez Ortega, Senderos del Sembrador, el Centro de Formación Integral número 1 de Vicente López, el Instituto de Ojos, Baja Visión y Rehabilitación de Ciegos Josefina Viñone, el Grupo de Cerámica de la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas Alfareros en Acción y el Grupo Mudas Arte. Muchas gracias. Angélica Shigihara es arteterapeuta, artista plástica y profesora de dibujo. Co-coordina un curso de formación en arteterapia en Infapa. Socia fundadora y primera presidenta de la Asociación de Arteterapia de Rio Grande do Sul. Participa en el comité científico. Bom dia a todos. É prazer reencontrar a todos novamente. Y hoy quería traer el tema de los cuidados y posibilidades en una relación remota e íntima que
veio à tona como uma necessidade em nosso trabalho como arte-terapeutas em tempos de distanciamento, né? Primeiro surge algo inesperado, algo que nos comove, e precisamos ficar em casa distanciados com máscara e determinados cuidados sanitários e higiênicos, né? E após superar o choque destas medidas necessárias de cuidado conosco e com os outros, nos activamos para poder descobrir o que fazer e como fazer. Algo que não só nos atingiu em nossas cidades, como no Brasil, em todo o mundo, e não só precisamos mudar em nossas vidas e em nosso cotidiano, sino também nossas modalidades de trabalho, como dentro de nossos contextos de relação terapêutica, sino que também isso afetou a nossos pacientes e a nós de maneira particular. Houve novas demandas que encontramos em nós outros, como ansiedade, depressão, tristeza, provocadas pelas novas escolhas, ante um medo que surgiu de poder contagiar-nos, deixar sonhos de lado, viagens programadas que não puderam se concretizar, necessidade de cuidado com as pessoas idosas ou com comorbidade de nosso entorno, de nossos familiares ou de nossos pacientes, trabalhos perdidos, projetos cancelados, houve desemprego e trabalhos cada vez mais estressantes, como os trabalhos realizados pelos profissionais de saúde e funcionários de centros de saúde, hospitais, cemitérios, e de pessoas em cargos directivos, né, que tiveram que, e que tinham em cargo grupos de pessoas baixo sua responsabilidade, né. Então, estas emoções de medo, ansiedade e estresse foram os que mais apareceram e estavam presentes na fala de várias pessoas, né? Sentimentos de insegurança, também provocados pelo desconhecimento de como actuar, onde os protocolos de cuidado mudavam semanalmente, mensalmente, às vezes uma higiene extrema e a impossibilidade de contato com outros fisicamente, né? É tudo uma problemática contextual que todos vivenciamos, mas, e que provocou grandes mudanças em cada um e em vários grupos, né? E na maioria dos grupos. E no meu trabalho, especificamente, fui buscar novas modalidades, né? Para poder continuar meu trabalho como professora, como supervisora, e como meu trabalho como arte-terapeuta. Acredito que todos os recursos encontrados foram facilitados pelo uso da tecnologia que foi se aprimorando, e ainda que já o Zoom, o Skype já estavam em funcionamento, o WhatsApp, fomos treinando-nos para não somente comunicar-nos com os outros, com a família, e com amigos, sino também com nossos pacientes que estavam impossibilitados de vir a nosso espaço terapêutico. E também, por supuesto, eu acredito que foi fundamental
descobrir recursos internos de readaptação e resiliência ante uma situação tão extrema como a que foi vivida por todos, né? E superar os seus próprios medos e limites e descobrir nossa incrível capacidade de adaptação e criatividade, né? Retomar a atividade como profissionais, como arte-terapeuta, foi uma reestruturação e uma nova escolha, né? Que antes tinha meu espaço de ateliê aqui no espaço de minha vivenda com a minha família, sino também antes utilizava outros espaços no outro canto da cidade para atender pessoas que moravam longe de meu ateliê, né? Agora eu optei também por este espaço virtual que me possibilitou poder chegar a pacientes que eu já atendia e novos pacientes que não somente moravam perto da cidade, na minha cidade, sino também de outros estados e países, né? E a opção foi o atendimento online, via Zoom, Meet ou WhatsApp, né, por videoconferência, e optava por um provedor que fosse mais acessível para a outra pessoa, né? Mas também me limitei para atendimento físico presencial, com um paciente aqui no meu ateliê, uma pessoa que mora sozinha, e com um paciente com transtorno de espectro autista, né, que resultava totalmente inviável de maneira um atendimento virtual, né? Então, essa foi minha escolha pessoal de atendimento de arte-terapia e se ampliou o leque de atendimento virtual para aulas, supervisões e pacientes. O que implicou no início uma saturação e um desgaste ocular de uso de tanta tela. E ante essa dificuldade, esse problema, foi um alerta a quão importante é nós nos cuidarmos também como cuidadores, né? Cuidar nosso tempo de acesso a esta virtualidade e a cada tantos minutos levantar-se da cadeira, fazer alongamentos ou exercícios, ou oportunizar para um copo de água. Y también recomiendo para estos momentos de grandes eventos extensos como esta jornada de arte y sound, né? Como eu queria focar-me basicamente justamente muita gente me consulta, alunos, exalumnos, de como mudar as estratégias que a gente utilizava dentro de um idealizado ateliê físico, onde temos prateleiras, todos os materiais de arte para nossas técnicas artísticas, onde a expressão se prioriza, em um contexto de virtualidade, no qual nosso ateliê não está disponível para outro, né? E entramos em um espaço totalmente diferente, né? Já nosso ser terapêutico não se limita à mesa, né? E eu lembro nos primeiros atendimentos, ainda no estágio como estudante de arte-terapia, eu utilizei uma lona que colocava em cima da mesa
cuando trabajé en una sala de conferencias en la cual era una mesa preciosa, fórmica, con poltronas tapizadas, y cómo ese espacio formal se transformaba en un atelier terapêutico colocando esa lona ya manchada por tintas y rabiscos, ¿no? Como un patio se transformaba en set terapêutico colocando esa lona, y cómo esa lona limitaba y focaba nuestro espacio terapêutico de relación con otro. Y ahora nos teníamos una nueva realidad, ¿no? Ya no era la lona que eu utilizaba en los primeros momentos, sino agora tínhamos meu espaço, onde eu podia exemplificar para o paciente qué material podía utilizar, caneta, lápiz, convidando a él a procurar una folia, intercambiar las posibilidades y entrar a la casa do outro ou al espacio de trabalho do outro, aonde ele poderia trabalhar, né? Sea encima da cama, na mesa da cozinha, na mesa da sala, ou no chão, e podermos estabelecer esse espaço terapêutico de a casa do outro, meu ateliê e a virtualidade, né, que está neste espaço, né? Então, acredito que sejam três esses espaços nos quais a gente entra, né? Então, há vários limites para superar, né, de cuidado, em quanto a privilegiar a privacidade, encontrar um local confortável, onde não tivesse interferências de outros membros da família, fechar a porta. E às vezes aconteceu que aparecia a voz do marido ou os gritos das crianças, e por aí era uma interferência, mas também era um elemento a mais que se incorporava nesse encontro terapêutico, né? Assim como aqui no meu espaço, eu também utilizava o canto de um pássaro ou o barulho de obra ao lado da parede. E de que maneira também isso não era algo negativo, sino eu podia aproveitá-lo como disparador para trazer à tona determinadas dificuldades ou que podia aproveitar-se para o trabalho terapêutico com o outro, né? Então, eu acredito que também, enquanto a não somente espaços, sino também enquanto a los materiais, né? Por un lado, considero que siempre hay que privilegiar y limitar el consumo de comprar materiales, sobre todo en estos momentos en los cuales la limitación de desplazarnos para ir a un lugar u otro también es un empecilho para otro, ¿no? Aunque se pueden comprar cosas por internet y eso se ha multiplicado bastante, facilitando el acceso. Mas también imaginen una persona que mora en un apartamento bien pequeño, que tiene solamente algunas prateleras, tener que disponibilizar de un espacio para un kit de arte terapia, para un espacio para onde colocar suas peças de arte que va produciendo a nivel expresivo. Entonces, en algunos casos, cuán importante es tomar cuidado en cuanto a las exigencias y no desesperarse, bueno, voy a enviar por correo un kit para utilización de ese material en un contexto terapéutico, sino
aproveitar o que você tem. E eu acho que essa foi a grande aprendizagem para nós, né? Como arteterapeutas e educadores, sino também como seres humanos, né? Que é o que eu tenho? Tenho minha casa, meu espaço, um teto, tenho tais materiais, eu trabalho com moradores de rua, que materiais eu tenho, disponibilizo e tenho acesso. Se trabalha com o que se tem, não somente a nível material, sino também com o que temos como recursos humanos, né? Tenho disponível um espaço silencioso, extremamente íntimo, bienvenido. No lo tenemos, no disponibilizamos. Bueno, ¿de qué manera puedo crear un espacio de contención y de contacto con otro? Privilegiar o cuidado, privilegiar el explorar nuestra creatividad y estar abiertos a lo que ven y estar abiertos a lo que se tem. E se não tem um lápis, ou não tem lápis outro, se não tem papéis, posso utilizar folhas de papel craft, que desamasso na mesa com um ferro, e o ferro também posso utilizá-lo não somente para planchar nossas roupas, passar nossas roupas, que pouco já estávamos passando e agora menos ainda. Mas também utilizar esses elementos e esses instrumentos como elementos em los processos de arte-terapia, né? Então, aproveitamento de materiais físicos e aproveitamento de instrumentos e ferramentas, né? Não tenho pincéis, posso utilizar um cotonete para pintar, posso utilizar um carvão para desenhar sobre uma folha ou sobre uma superfície lavável. Então, o fato de eu não ter elementos propriamente dito artísticos, explorar o que se tem, abrir o armário da cozinha junto com o paciente y descubrir temperos que pueden ser utilizados como pigmentos para base de tintas, curcuma, até chás y erva mate, verduras, raíces, como la propia curcuma, beterraba, né? No se tem verduras, espinafre, puedo esmagar, né? Folhas que estão no jardim, não tenho jardim, a folha que está num vaso na minha frente. Então, de que maneira explorar nosso pequeno mundo, o pequeno mundo que está circundando o meu paciente, e eu posso trabalhar con emergentes. Posso sim planificar e entregar material por correio, ou entregar o que venha a pegar aqui, mas por que não aproveitar o que se tem? E que é o que se tem que se possa utilizar como mediador expressivo? Existen múltiples materiais que se podem pesquisar, e justamente antes da pandemia iniciar aqui no Brasil, eu vinha pesquisando materiais naturais e orgânicos para trabalhar com pessoas que eram mais sensíveis e tinham alergia no toque, e de poder trabalhar justamente de maneira sensível e de contacto com materiais que fueran não agressivos, né? Então, essa prévia investigativa me propiciou a ter em conta tudo isso que é possível, né? De materiais físicos que eu podia utilizar quando eu não poderia utilizar também a imaginação, tá? Por exemplo, neste momento bem poderia trabalhar com
argila para fazer cable à terra com o paciente, como fazer e ele não ter 1 quilo de argila. Vamos utilizar a imaginação, levá-lo para uma viagem imaginária, para um dia de chuva, no qual a água vai molhando a terra e sentir o cheiro, a terra molhada, para pensar que estou submergindo os dedos na terra e transformar essa terra em água em barro e amassar, e sentir o cheiro desse barro e de que maneira se compacta ou não al ir mexendo. Então, como também o imaginar, o uso na parte cognitiva, posso trazer e juntar com a parte senso-perceptiva, não somente concreta, sino também imaginária, né? Mas muito além do espaço e dos materiais, acredito que hemos tido que desenvolver diversas competências e aguçar essas competências que já eram necessárias como arte-terapeutas, né? A nossa profissão como arte-terapeutas exige não somente conhecimentos da psicologia, conhecimentos antropológicos, sociais, grupais, de relação com o outro, sino também qualidades, né, pessoais e competências realmente que precisam ser treinadas. Por isso, o profissional de arte-terapeuta precisa não somente ler e estudar, sino que também se trabalhar, né? E isso faz vem à tona quando a gente pensa se um curso EAD, à distância, é possível formar um arte-terapeuta. Então, vemos que esse trabalho de formação, de transformação, que é nossa caminhada profissional, se vê limitada à distância, né? Esse trabalho, esse polir a pessoa do arte-terapeuta exige uma presencialidade e um contato inestimável e imprescindível, né? Então, a respeito dessas competências, gostaria de destacar, entre tantas outras, né, a escuta do outro, a empatia, a capacidade de acolhimento que oferecemos como terapeutas nessa interação e nessa troca construtiva desse processo de transformação através da expressão que é a arte-terapia, né? Esse contato, essa atenção necessária de cuidado e de observação, não somente naquilo que o outro faz, sino de que maneira ele faz, esse envolvimento corporal e energético nesse contexto, nesse momento do fazer e de falar. Então, essa capacidade de leitura, né, e de essa conexão de los diferentes elementos que esse encontro me oferece, né? Que muitas vezes vários terapeutas comentavam, a tecnologia nos auxiliou, por um lado, para chegar a outro que estava longe, mas também nos limita porque a gente só vê daqui para cima, né? E quando a gente precisa trabalhar com o corpo, bueno, nos alejamos, ficamos um pouquinho mais longe da webcam, então nós podemos observar o corpo inteiro do outro
Y até ese recurso da webcam, de poder acercarme a la cámara y poder observar, trabajar con crianças este movimiento atencional y de foco, es súper importante porque existen recursos que no están solo limitados de poder hablar así en esta distancia bárbara y bien focada y cuadrada que a gente pensó para esta palestra, mas también puedo me acercar y poder estar en contacto y poder expresar con otro. El otro día estaba atendiendo a un joven rapaz y de repente apareció un nené, a crianza de 1 año y medio, y bueno, también a coparticipación familiar, y bueno, tenía una bola y mostré para el menino, y entonces, de qué manera también los diferentes elementos que yo tengo por perto podem, né, estimular y provocar también, né? Y eso exige una cierta flexibilidad como cualidad, né? Y que faz parte también faz parte también de la creatividad, né? Então, eu acho que o maior elemento que a gente precisa cultivar, y no solamente en estos momentos de virtualidad, sino siempre, es a creatividad y a sensibilidad. ¿Ah? Muchas veces he destacado justamente este aspecto, ¿no? Que más que arte terapia precisaría llamarse terapia de lo sencillo, ¿no? Porque no solamente utilizamos a arte, ¿no? Privilegiando las artes plásticas como arte terapeuta, sino también utilizamos la narrativa, o som, a voz, o corpo, o movimiento, sino también a percepção e a educação do sensível, né? E então entra em jogo vários elementos que me auxiliam a estar com o outro. Pessoalmente também eu trabalhei bastante como um elemento que me auxiliou a mim pessoalmente, foi a meditação, possibilitada por el contacto que eu tenho com o Instituto Sematreia, e que ha dado uma qualidade diferenciada a meu trabalho como arte terapeuta nestes tempos. Então, simplesmente queria deixar e pensar estos elementos que me auxiliaron en estos nuevos tiempos que nos toca vivir y propiciar junto con los otros, y las pequeñas pinceladas que pueda agregar a través de este meu fazer. Muito obrigada a todos y un grande abrazo. María Cristina Ruiz es comunicadora social, arteterapeuta, docente de la Universidad Valle en Colombia, donde pertenece al grupo de investigación de la educación popular y orienta la línea de investigación en arte, creatividad y educación popular. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar de donde cada quien esté escuchándonos el día de hoy. Quiero primero que todo agradecer a las personas del comité organizador que me han invitado por su persistencia para que yo hiciera mi presentación. Y bueno, mi nombre es María Cristina Ruiz, soy comunicadora social, arteterapeuta y trabajo en la Universidad del Valle, en el Instituto de Educación y Pedagogía, donde pertenezco
además al grupo de investigación en educación popular y coordino la línea de investigación en arte, creatividad y educación popular. El tema de la presentación que voy a hacer ahora es la multimodalidad en los caminos creativos, y voy a recurrir a tres grandes ejes para hablar de ello. Por una parte, como toda esta relación entre el desarrollo, sobre todo en los primeros años, en la primera infancia, y, y nuestras concepciones del arte y la comunicación. Ligado a esto, algo que me parece muy importante y es cómo los desarrollos de la neurociencia nos han llevado a entender lo que es la plasticidad de nuestro organismo, pero además como en una relación que se extiende hacia el campo de la cultura y que nos hace pensar también este tema de la cultura. Creo que primera infancia es un campo de trabajo muy interesante porque es un momento en que los desarrollos del ser humano todavía no muestran, digamos, las especializaciones tanto en conocimiento como en habilidades que posteriormente manifestamos y en ese sentido volver a hacer una revisión de cómo entendemos y cómo sucede el desarrollo en primera infancia nos aporta mucha información acerca de posibilidades de desarrollo actual, no importa la edad que tengamos. Antes, digamos, de que hubiera toda esta especie de revolución cognitiva y de interés por el, bueno, no tanto de interés, sino desarrollo real de un saber sobre nuestra evolución en términos de esta base orgánica, entre comillas, orgánica, tal vez no sea el único término que se deba coger aquí, sino también sistémica de nuestro sistema nervioso y en particular de toda la organización y los procesos de organización del cerebro. Yo diría que nuestras concepciones del desarrollo tendrían pues a ser bastante rígidas, orientadas en etapas, en escalas y en indicadores bastante fijos, y creo que ahora lo que tratamos de hacer es un abordaje más cercano al proceso de cada sujeto y desde ahí ir reconociendo a veces también algunos patrones, pero con una visión, diría yo, mucho más flexible. Y esto, por ejemplo, en los currículos y en el pensar de los currículos para formar, a veces tiene una influencia porque nosotros venimos de unas ideas bastante fuertes en su clasificación, entonces teníamos, pues hemos pensado como que hay un área de arte para infancia, pero luego la gente dice, no, no es arte, es el atelier, por ejemplo, en el caso de Reggio Emilia, que combina arte y ciencia. Siempre primera infancia nos pone en estos terrenos liminales, porosos, opacos, donde la clasificación no funciona. Sin embargo, todavía en la formación tanto de terapeutas, psicólogos, maestros, nosotros vemos que hay una idea decimonónica del arte renacentista, del arte que todavía tiene una fuerte influencia en cómo organizamos nuestro trabajo. Entonces, tenemos la música, ahora hablamos de pronto de las sonoridades, tenemos las artes visuales y plásticas,
pero aparecen prácticas desde las mismas artes que van estallando esa idea, como por ejemplo todo lo performativo, todas las formas, digamos, de presentación que no son necesariamente teatrales y que tienen más otro tipo de intereses. La misma práctica artística se ha ido transformando. La formación de el artista plástico en particular me parece que es muy interesante porque eh, hace 30, 40 años todavía era muy fuerte la concepción de una individualidad de la persona que practicaba el trabajo artístico, especialmente en las artes plásticas y como en la producción de objetos, como de una especie de oficio artesanal muy refinado. Y bueno, toda la estructura, digamos, para comercializar ese arte. Pero ahora vemos también que en ese sentido ha habido un proceso de cambio. Entonces, esta pregunta, ¿por qué pasa en el desarrollo de la primera infancia? Y si uno puede especificar la idea de que había una serie de etapas, empieza a cambiar con el trabajo de personas como Colin Tevarten, que es un pediatra que se ha interesado mucho por este desarrollo en términos de algo que ya se reconoce en muchos medios como multimodalidad. Básicamente lo que ha hecho el trabajo de Tevarten, que lo empecé a leer a partir de haber leído otro autor que es más conocido, que es Matthews, David Matthews, que es maestro de arte, que ha trabajado en distintas culturas y que tiene un libro que se llama El arte en la infancia y la adolescencia y que hace un seguimiento lineal por varios años del desarrollo creativo de dos de sus hijos. Y en el trabajo de Matthews, él menciona este término de la multimodalidad y nos muestra que la multimodalidad es esta capacidad de funcionar comunicativamente usando todos los recursos posibles de acuerdo con ese momento de desarrollo y poder comunicar lo que se necesita y tener esa eficacia, digamos, para lograr esa comunicación. Entonces, en los niños pequeños uno ve su manejo de la entonación, así no haya todavía un lenguaje verbal, su manejo de las tonalidades, su manejo del contacto visual, de la gestualidad, que los lleva a lograr establecer no solamente un contacto, sino mantener un vínculo que cumple muchos propósitos en la actualidad de su vida. Esa multimodalidad luego deriva en una serie de desarrollos que se van especializando, que tiene que ver con el lenguaje verbal, bueno, luego la capacidad que tenemos de escribir y el ingreso a todo este mundo de la cultura. Sin embargo, a veces se va perdiendo en esa especialización como esta posibilidad de origen o este referente de origen de que podemos volver a ser multimodales. Digamos que, por ejemplo, a veces es fácil encontrar un taller especializado en artes visuales, pero no necesariamente una oferta de talleres multimodales, o sea, de procesos que pasen de un lenguaje a otro. Y esa es, digamos, la
la idea de la multimodalidad. La idea de la multimodalidad es que desde la especialidad que tengamos en las artes, nos aproximemos y construyamos procesos de complementación y de trabajo colectivo que permitan esos desarrollos multimodales. Digamos que lo opuesto sería que hemos ido en esas especializaciones más como unimodales, ¿no? Como que hemos perdido esto. Entonces, esta influencia del proceso y de la concepción del arte ha tenido una influencia en cómo hemos entendido el desarrollo en primera infancia, por ejemplo, y la idea del desarrollo subjetivo. El otro elemento que me parece interesante, que tiene que ver con la plasticidad orgánica, es que en la medida en que las investigaciones sobre la vida de nuestro sistema nervioso han ahondado y hemos entendido que si bien, por ejemplo, nuestro cerebro tiene zonas con una especialidad, también el proceso de integración de las redes neuronales, de integración de esas zonas, es un proceso de un enorme valor en el desarrollo, porque es lo que permite que ese potencial que tenemos se actualice. Entonces, ideas como, por ejemplo, pues que si no se lograban ciertos desarrollos en un momento de la vida, ya esto era como un imposible, o que si se sufría un daño, esto era irreparable, han empezado a cambiar en función de esta idea de la plasticidad. No para decir, esto no es para decir como, entonces no nos tenemos que ocupar de que en primera infancia haya un enorme potencial o de que los adolescentes tengan muchas oportunidades, sino también de tener una perspectiva mucho más flexible que nos permita entender, por ejemplo, que cuando una habilidad se pierde, que es el caso de la rehabilitación, o cuando una habilidad aparentemente no se formó, no quiere decir que no exista esa posibilidad de desarrollo para un sujeto. Tiene más que ver con que la inversión de tiempo y de economía es mayor, de economía de tiempo y de energía que hay que dedicar, es mayor según el momento de la vida, y las ocupaciones del momento de la vida van a modificar esa posibilidad. Entonces, la idea de la multimodalidad, por ejemplo, en el caso de mi trabajo en la universidad, nos ha llevado a diseñar unos talleres donde de base tenemos mucho trabajo corporal y podemos derivar a que desde esos procesos corporales volvamos a la voz, a las posibilidades sonoras de nuestro cuerpo y a la musicalidad, que podamos combinar cómo la musicalidad nos pone en conexión con un ritmo, con una calidad de movimiento cuando vamos a dibujar o a pintar. Yo diría en cierto sentido también como a una conexión más orgánica, no necesariamente, se me venía la palabra visceral, pero visceral ya es como muy primario, pero sí más orgánica y más fluida en el proceso creativo. Y con la idea de que cada uno de estos movimientos que nos saca de estas fronteras de la especialidad, lo que hace es volvernos, aumentar nuestra capacidad de combinación
de elementos y en ese sentido volvernos mucho más creativos para manipular materiales, para poner en juego la exploración de la expresividad de nuestro cuerpo, de nuestra voz, para facilitar que por caminos nuevos podamos conectar con nuestra emocionalidad, para permitirnos una experiencia mucho más fluida e integrada desde una base que siempre debe estar en esta dimensión, digamos, formativa o terapéutica, que es el proceso desde el cuerpo y de cómo emerge la expresión desde el cuerpo. Voy a poner algunos ejemplos de cómo ha sido esto, especialmente ahora en pandemia, donde hemos tenido que explorar las posibilidades y las limitaciones del trabajo desde las pantallas, ¿sí? Donde tenemos que dar una clase que no sea magistral y queremos que haya un juego y un contacto de grupo, pero no tenemos la posibilidad de estar físicamente reunidos en el mismo espacio y compartiendo el espacio. Y en este proceso partimos también de una idea de ambientarnos a la pantalla, entender cómo funciona la pantalla y jugar con la pantalla como con cualquier otro lenguaje, y entonces empezar en la zona de comodidad mínima, que es encender la cámara, que ya es toda una ganancia aquí, encender la cámara y saludarnos y hacer muecas. Y luego crear danzas de movimientos del rostro y promover formación de grupo para crear danzas de movimiento del rostro. Y así sucesivamente ir integrando, como en cualquier proceso que uno haría de expresión corporal, por ejemplo, elementos de la espacialidad, de la lateralidad, de el sentir como un otro podría estar presente en el espacio, sustituyéndolo por cosas que son absurdas y que nunca los sustituirán, pero le permiten a uno una aproximación, como una almohada para sentir la resistencia de un cuerpo, o una silla para sentir una presencia en un espacio y poder sentir niveles diferentes. Y la posibilidad también de que esto luego lo llevemos a una producción gráfica, digamos en la pared, o imitando nuestra gestualidad en la creación de objetos como de juguetes de cine y cosas de ese estilo. Con la idea de que los estudiantes nuestros no se queden con lo que ellos ya tienen en su herencia cultural, con los modelos que traen de la escuela, donde esas clasificaciones son muy fuertes, y de que puedan llevar esto además a su entorno. Entonces, poco a poco les hemos invitado a que traigan a la clase la gente de la casa cuando ellos quieran y puedan, o que hagan los juegos con la gente de la casa, porque a veces aparecer en pantalla para la mamá o el primo no es agradable, pero jugar en la casa sí es posible. Por último, quisiera decir que la forma como nosotros concibamos nuestra idea de cultura, y entendamos que cultura y naturaleza son relaciones indisociables, nos permiten entender también cómo
Por ejemplo, en el caso de la concepción del lenguaje como simplemente un fenómeno de códigos a, a un fenómeno sociocultural en el campo de las artes y la rehabilitación, nos puede hacer entender que hay muchos elementos que están en la vida cotidiana, especialmente de ciertas culturas tradicionales, que los pudiéramos ver desde esta dimensión multimodal y que van a representar unos desafíos para nosotros, porque no necesariamente se trata de reproducirlos o de traerlos a la escena de nuestro trabajo como educadores o como terapeutas, sino porque le pueden dar una vitalidad nueva al trabajo que nosotros hacemos. Es decir, todas estas dimensiones rituales del uso de la música y la plástica que suceden simultáneamente, o de la dramatización, la música y la creación plástica que suceden ritualmente en cosas como, por ejemplo, aquí estoy pensando en el baile del muñeco, que es una celebración de las comunidades amazónicas en Colombia, donde se vive a estos otros seres de la naturaleza con los cuales se comparte el territorio y la relación, y se recrea completamente esa relación para poder vivir juntos. Nos pueden enseñar a traer esa multimodalidad a nuestro mundo. No sé, por ejemplo, ahora en Colombia estamos viviendo un proceso bastante fuerte a raíz del paro nacional. Cuando ustedes vean esta charla, sabremos de pronto qué pasó. Pero en cualquier caso, lo que definitivamente se haya roto, que ya es mucho de lo que se ha roto, que tiene que ver con ese vivir juntos diariamente a pesar de las diferencias, va a necesitar ciertos actos colectivos de reparación, y muchos de esos actos, si bien no van a ser rituales exactamente en el sentido preciso del término, sí tendrían que recurrir a juntar todas estas formas distintas de expresión para poderlas llevar a la calle y para poderlas vivir, digamos, en ciertos procesos de reparación a nivel de comunidad. Entonces, dichas así las cosas, digamos, uno puede pensar que nuestro desarrollo organísmico, nuestro desarrollo como organismo está en completa sincronía con los procesos que la cultura nos ofrece, y que para las personas que trabajamos en esta dimensión de relacionarnos con aquello que hemos llamado las artes, pero cuyas fronteras tenemos que ver con mucha flexibilidad, nos pueden permitir hacer una serie de transformaciones que no solamente están en el espacio cultural inmediato de nuestro trabajo, sino que se conectan con el movimiento, con otros procesos culturales que se están dando y que nos pueden ayudar a que el disfrute de la vida cultural, la cultura viva, sea parte, digamos, de esos procesos de rehabilitación. Estoy pensando, por ejemplo, que vivir la rehabilitación cuando se ha sufrido un daño serio
pasa de un proceso de enclaustramiento a una integración en la vida de la comunidad y que nosotros esa posibilidad, digamos, de esa reconexión la podemos trabajar desde aspectos multimodales. No sé, me ocurre ahora un ejemplo así específico, pero creo que es a veces cuando nosotros estamos muy metidos en nuestras especialidades y solo trabajamos ciertas dimensiones clínicas y nos perdemos de lo que está pasando en el mundo de la creación cultural y estar conectados con lo que los distintos grupos están produciendo, nos perdemos de llevar eso también a la dimensión de nuestro trabajo. Entonces, bueno, no sé, ahí básicamente está lo que yo quería plantear. Para mí el campo de la cultura es como una de esas 7 pieles a las que se refirió Underwasser. Underwasser era un artista austríaco, ambientalista, y que nos mostró cómo nosotros éramos la piel, la ropa, y luego nos llevaba en un proceso de las 5 pieles a mirar toda esta esfera de nuestro desarrollo a nivel de comunidad y de vida social como parte de nuestro organismo, ¿no? Entonces, lo mismo, esta relación de la cultura con nosotros como organismo es una relación permeable, y flexibilizar estas clasificaciones en las que muchos de nosotros crecimos es muy importante para que nuestras intervenciones también promuevan esos desarrollos. María de Betania Páez Norgren es psicóloga y doctora en psicología clínica, terapeuta de arte en el Instituto Sede Sapientiae, donde es profesora, supervisora y coordinadora del Centro de Asistencia Social. Bom dia, pessoal. Meu nome é Betania Norgren. Eu sou psicóloga, arteterapeuta. Eu sou do Instituto Sede Sapiense, faço parte do curso de especialização do SEDES e do curso do INFAPA, em Porto Alegre. E estou como diretora do SEDES nesse momento e coordeno o núcleo de assistência do Instituto. Então, hoje, pelo que eu entendi, a gente tem que conversar, a ideia é a gente conversar sobre o enfrentamento da pandemia, né? Como a gente adaptou o atendimento da gente para um atendimento online. Bom, eu acho que os desafios foram enormes, né? Em todos os sentidos, a gente foi atravessado pela pandemia e aí a gente teve que ir adaptando vários aspectos. Eu acho que a gente teve que adaptar as aulas e aí, junto com os alunos, descobrir formas de trabalhar arte terapeuticamente com os nossos clientes, os nossos alunos. Então, os desafios foram enormes, e eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que o primeiro desafio foi a gente lidar com a finitude da vida e com a imprevisibilidade. Então, a gente que achava que a vida estava, que a gente tinha controle sobre a vida, a gente percebeu que a gente não tem controle algum e que um vírus muito pequenininho pode transformar a vida do mundo todo. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio. E o outro desafio foi como tentar manter um pouquinho de sanidade, né? De inteireza nesse momento tão delicado, em que as pessoas ficaram isoladas, em que as pessoas ficaram com muito medo do que podia acontecer com seus entes queridos e consigo própria. Então, eu percebo que tem esses dois desafios. Num primeiro momento, então, eu posso narrar como foi a adaptação em vários aspectos. Com os alunos, eu acho que o desafio foi o que eu falei, a gente passar da aula online. Então, para alguns foi fácil, para outros nem tanto.
Então, a gente começou a fazer grupo de estudo com alguns alunos que estavam mais resistentes, para conseguir manter o contato, conseguir manter a moral de todo mundo, né? Eu acho que esse foi um desafio. Com outros alunos, o desafio foi descobrir como trabalhar com as coisas que a gente tinha em casa, porque, assim, nossos alunos, em geral, e o pessoal que trabalha no núcleo, é um pessoal que trabalha com população muito carente. E aí, a gente teve que... Nem todo mundo tinha aquarela, nem todo mundo tinha tinta, nem todo mundo tinha materiais de artes. Então, como trabalhar com esse pessoal? E aí o desafio foi começar a descobrir coisas que a gente tinha em casa. Então, quem tinha em casa um pedaço de papel, ótimo. Quem tinha em casa uma florzinha, ótimo. Quem tinha em casa um sabão e a gente vai fazer escultura, massinha de pão, massinha de alguma coisa. Tem gente que não tinha comida. Quer dizer, como a gente podia trabalhar com esse pessoal? E aí começar a descobrir coisas da natureza, coisas que tem numa casa, coisas que tem em qualquer lugar. E como lidar com essas coisas pode fazer com que a gente permaneça inteiro. Eu acho que esse foi o grande desafio, né? Permanecer inteiro, permanecer no eixo. O que foi muito difícil e está sendo muito difícil à medida que a pandemia continua e que a gente não pode sair, né? A gente continua tendo que tomar cuidado e ficar em isolamento. Então, com os alunos foi isso. Com os clientes, eu acho que eu trabalho muito com criança e adolescente. Então, eu lembro que eu, como todo mundo, parou com o consultório assim, de uma semana para outra. Eu lembro que o deadline para mim foi 20 de março. 20 de março eu vim para o sítio com a minha mãe e estou aqui até então. E aí eu fiquei preocupada com meus clientes, com as crianças que eu atendia. E aí, durante um bom tempo, eu fiquei mandando, algumas continuaram, poucas continuaram em atendimento, quiseram vir para o online, outras não quiseram, tentaram, mas não quiseram, alguns adolescentes. E aí, o que eu tentei fazer? Eu tentei mandar vídeos, questionamentos, atividades, né? Semanalmente para os meus clientes, durante um bom tempo. Eu acho que eu fiz isso o primeiro semestre todo, né? Para tentar garantir que eles estivessem bem, ele e os pais, e com trocas. Depois, a partir de agosto, eu acho que aí eu entrei numa fase mais difícil, porque acho que, como todo mundo, eu tinha me preparado para uma pandemia que fosse durar 6 meses, e não acabou com 6 meses. Então, acho que em agosto eu não fiquei lá muito bem, porque eu percebi que não ia acabar. E aí eu continuei atendendo ainda algumas crianças e alguns adultos em terapia online. Na terapia online, a gente foi descobrindo possibilidades, a gente foi descobrindo crianças filmando a sua casa. Teve uma coisa que foi legal: as crianças que continuaram em atendimento, elas me mostraram a casa, o cachorro, o quarto. A gente foi descobrindo locais na casa em que dava para... o sinal era melhor. A gente foi trabalhando com o que elas tinham. Então, teve uma aproximação. De certa forma, a gente, apesar de distante, a gente se tornou mais íntimo, porque eu comecei a conhecer. O quarto que elas me falavam não era o quarto que eu imaginava, era o quarto que eu via. O cachorro era o cachorro que eu via. Então, a gente foi trabalhando com essas questões, trabalhando com as questões emocionais pelo que podia aparecer. E nessa altura do campeonato, eu acho que eu também fui aprendendo a lidar com algumas mídias. Então, por exemplo, com as crianças, a gente passou a desenhar junto, no Jamboard, ou outras que usam outras plataformas, nessas plataformas comuns. Então, às vezes as crianças me fazem videozinhos e mandam, às vezes eu faço e mando. Então, a gente foi intermediando, né, o contato da gente com as mídias, com algumas coisas digitais, o que também foi rico. O que aconteceu daí nesse pedaço da pandemia com os atendimentos? Algumas crianças estavam precisando muito e não se adaptaram no presencial. Então, em setembro, eu voltei a atender algumas crianças presencialmente. E foi muito bom.
Mas também foi diferente, porque atender presencialmente, com máscara, com contato, não é isso que eu posso usar, não é aquilo, eu tenho que desinfetar, gera uma outra atenção, um outro ritmo para o atendimento, que também foi rico. Então, desde setembro eu estou atendendo, não todo mundo, mas algumas pessoas individualmente, no consultório. Então, por isso, quando veio a vacina, eu não hesitei em tomar. Então, eu fui logo do primeiro grupo, por ser profissional da saúde, eu fui logo do primeiro grupo a poder tomar vacina. Agora, o mais louco é que, assim, eu não fiquei... Foi claro que eu fiquei feliz por ser vacinada, mas também não fiquei, porque eu sabia, não adianta eu estar vacinado, né? A gente tem que estar muito mais gente vacinada para isso valer. Porque é o que está acontecendo. Eu estou vacinada, mas eu continuo em isolamento, porque senão a gente vai estar complicando ou piorando a transmissão do vírus, né? Ou podendo ter novas cepas por aí. Então, eu acho que a pandemia traz também isso como um ganho, né? A gente perceber que a gente é, sim, diretamente responsável pelo outro. A gente é, sim, parte de uma rede maior. E não adianta eu querer negar isso. Então, no consultório foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí, e no SEDES, em relação às aulas. Em relação ao núcleo de assistência, que é o que a gente faz, no núcleo de assistência do SEDES, a gente trabalha direto com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente trabalha com pessoal de creche, a gente trabalha com imigrantes, com idosos, com as crianças do SAICA, que estão isoladas nas suas famílias, adultos em situação de vulnerabilidade. E aí, o que aconteceu? No primeiro momento, a gente também foi atravessado pela pandemia e a gente estava começando um trabalho com a creche. E a gente sabia que na creche tinham 20 e tantas famílias, quase 30, que precisavam de ajuda. E aí, logo no primeiro mês, a gente resolveu fazer uma ação para doação de arrecadar cestas básicas. E desde lá a gente continua fazendo isso, né? Esse grupo só tem aumentado, então uma ação que era pessoal específica, ela virou uma ação dos SEDES como um todo, e a gente está, das 20 e poucas cestas, ou 50 que a gente doou em março do ano passado, a gente está doando 300 esse mês, né? Atendendo agora, além do pessoal que a gente trabalha, mas aldeia indígena, povo de rua, uma série de pessoas. Então, de novo, a gente vem essa sensação de que eu tenho que trabalhar no pequeno, mas eu tenho que trabalhar na minha família, eu tenho que trabalhar na comunidade, eu tenho que ampliar. Eu acho que isso é muito forte, né? Pessoalmente, eu sinto esse movimento também, quer dizer, tinha uma coisa de tomar conta da minha família, e tomar conta de amigo, e tomar conta, ter essa coisa de fazer essa coisa pulsando, que sai do pequenininho e vai para o maior. Acho que a arte, né, continuou fazendo parte do trabalho de alguns grupos do NAS, então, do núcleo. O pessoal que atende as crianças em SAICA, nos abrigos, esses continuaram usando arte-terapia. Alguns atendimentos foram para o online, outros atendimentos foram suspensos quando não podia ser presencial. Nesse momento está suspenso porque tem um bebê com Covid e algumas pessoas com suspeita, então eles estão em quarentena, mas os atendimentos online continuam. E a gente começou a desenvolver um projeto que é novo no núcleo. Nesse setor de criança e adolescente, a gente tem esse trabalho no SAICA, que a gente trabalha com aprendizagem socioemocional, e as crianças são atendidas por alunos da arte-terapia ou do SEDES que queiram fazer um trabalho com eles. A diferença no tempo da pandemia foi que a gente fazia muito grupo. Atualmente, os atendimentos tiveram que ser individuais, né? Porque lidar com a possibilidade de fazer online, grupo, não dava conta. Então, os atendimentos passaram a ser mais curtos e individuais das crianças, e a gente começou a fazer um outro projeto que a gente considera muito importante. A ideia do trabalho no SAICA era acompanhar as crianças desde o nascimento até a saída.
as crianças que não conseguem ser adotadas, que elas pudessem ter um desenvolvimento mais, não sei se saudável, mas mais saudável. A ideia era a gente promover saúde, então elas continuam com os atendimentos psicoterápicos que elas têm, mas a gente entra como alguém que vai ajudá-las a enfrentar a vida. E, nesse sentido, ajudar a enfrentar a passagem do SAICA para a vida fora do SAICA, fora do abrigo. No aprendizagem socioemocional, a gente trabalha com as crianças, com arte-terapia, com as crianças até 15 anos, mais ou menos. Depois disso, elas começam a ficar preocupadas ou em voltar para a família, ou ir para fora, e o trabalho não acontecia muito bem. Vendo isso, a gente começou a desenvolver um trabalho, pensou num trabalho com essa população, com os meninos que estão saindo do SAICA. E a gente, como tem parceria com o Tribunal de Justiça, a gente ia começar esse trabalho em 2020, presencialmente, nos SEDES. Estava todo estruturado para isso. Com a pandemia, isso foi atravessado, a gente não conseguiu. Só que os meninos continuaram a fazer 18 anos e ter que sair dos abrigos. Então, a gente percebeu que era importante fazer esse trabalho. E aí, o que houve? Começamos a fazer esse trabalho em junho, online. Então, a gente atendeu, ele se chama Projeto Passagem, e a ideia é que a gente trabalha, ele era mais amplo, como no presencial, no pessoal, no online, a gente reduziu para o que era essencial, e a gente está trabalhando a relação dos meninos com o trabalho, com como eles querem atuar e o que eles precisam desenvolver para sair do SAICA. E aí a gente tem feito encontros semanais com eles. Esse projeto tem 2 fases. Num primeiro momento, a gente usa alguns recursos de arte-terapia, em que a gente discute a relação, o projeto de vida, o que é trabalho, que trabalho eu quero para a minha vida, como eu posso me posicionar, questões mais culturais, questões legais. Então, a gente trabalha com meninos de diversos SAICAs. A gente tem atualmente, acho que são 7 SAICAs, né, da região central de São Paulo, e a gente tem, em média, 8 jovens. Tá? Então, num primeiro momento, a gente faz esse trabalho mais pessoal. Num segundo momento, que a gente começou a fazer este ano, que é a fase 2 do projeto, a gente traz pessoas para conversarem com os meninos. Então, a gente trouxe um adolescente, um jovem, que já tinha passado por SAIC, que está fora, e que saiu e que foi para uma república jovem, então ele traz a experiência, ele fala do que é importante. A gente trouxe uma outra moça também que viveu em SAIC em algum momento e que agora completou a faculdade também para conversar, para contar. A gente trouxe pessoas do SENAC para conversar com eles. Essas pessoas que a gente traz para conversar são pessoas do interesse deles. Então, a ideia é que eles possam tanto fazer perguntas, questionar e se preparar para esse momento da saída. Então, é um pouco assim que a gente tem trabalhado. Eu acho que a gente vai descobrindo possibilidades, descobrindo caminhos, vendo onde tem necessidade, tentando, meio no trabalho de formiguinha, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ver onde a gente pode entrar. Um trabalho muito rico com os meninos do Passagem são algumas vivências que a gente faz com eles, né? Vivências de viagem de imaginação, de poder desejar, pensar o que eu posso. Então, fazer aquela coisa que a gente, como arte-terapeuta, faz fácil, né? Viagem de imaginação e verificar o que eu posso trazer, qual é o tesouro que eu posso trazer para esse grupo. Por exemplo, essa é uma coisa muito forte e que eles trazem coisas muito belas, né? O que eles querem trazer para o grupo. A gente trabalha com músicas de rap e outras situações. A gente trabalha olhando palestras, olhando entrevistas. A gente trabalha olhando quadros, né? Trabalhos de arte sobre situações de trabalho. O que a gente pensa a respeito disso, a respeito desses quadros? O que esse quadro me remete? Então, a gente tem trabalhado de uma forma muito rica.
E acho que o bacana da arte, né, e da arte-terapia, é que ela não traz uma resposta pronta. Não sou eu que detenho a resposta para o outro, mas é o outro que pode descobrir qual o significado daquilo para si. E esse significado vai reverberando, vai aumentando, vai crescendo, né? E ele vai se apropriando do seu jeito de ser. Então, eu acho que isso é fundamental. Bom, isso foi em termos de trabalho geral, né? No, nas aulas, no consultório e no NAS. Em termos pessoais, eu acho que assim, usar de arte é o que está conseguindo me deixar no eixo. Eu sinto que nunca tive que produzir tanto. Tem uma coisa de fazer coisas, do elaborar coisas. Comecei a fazer um curso de 60 a mais no MAC, que é genial, né? Porque é essa possibilidade, criar num momento tão difícil, né? Nos traz a possibilidade de que a vida continua a brotar, a vida continua a existir, independente de ser um momento difícil. A gente está numa situação difícil em termos de pandemia, difícil em termos sociais, difícil em termos políticos. É isso, pessoal. Espero ter colaborado para a reflexão de vocês e estou à disposição para o que for necessário, tá bom? É isso, um beijo grande, que vocês continuem a usar arte terapia na vida, profissionalmente na vida. Ela é muito importante. É isso. Beijo grande em todo mundo. Tchau, tchau. Los esperamos en 20 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros.